Bueno, el día de hoy, como les comentaba, vamos a ver lo que es el capítulo 4 y capítulo 5. Esto ya pertenece al informe final. ¿Qué significa esto? Bueno, al informe final, una vez que nosotros empecemos a elaborar el capítulo 4 y el capítulo 5, lo que veníamos elaborando, que era el anteproyecto, deja de ser anteproyecto y pasa a ser informe final. Uno de los cambios que va a tener el anteproyecto cuando pasa a ser informe final es la forma de redacción. Si se fijan, nosotros hemos venido redactando nuestro anteproyecto, lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Una vez empezamos el capítulo 4, ya no es lo que vamos a hacer, sino que decimos lo que hicimos. O sea, todo lo que nosotros habíamos estado hablando que íbamos pasa a ser pasado. Se redacta en pasado, porque es lo que ya hicimos. Entonces, aquí es donde ya nosotros contamos el cuento de todo lo que hicimos, cómo lo hicimos y los resultados que pudimos obtener. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta clase? Definir el análisis descriptivo, establecer el análisis inferencial o cualitativo, identificar la discusión de resultados y definir las conclusiones y recomendaciones. Recordemos que este es el capítulo 3 y estas eran las partes que nosotros terminamos y el que entregamos para revisión. Dentro del proceso de informe de investigación que hemos venido hablando desde el inicio del primer registro, este es el último eslabón y corresponde a la elaboración de reporte de resultados. Capítulo 4. El capítulo 4 va a comenzar dando una explicación del proceso de análisis desarrollado, es decir, desde cómo se tabularon y se organizaron los datos y cómo se representan y describen los estadísticos que nosotros utilizamos y la justificación del uso de dichos estadísticos. Asimismo, incluyendo si utilizamos cualquiera de los programas para poder tabular los datos. Asimismo, vamos a describir el comportamiento de cada una de las variables y sus indicadores en el hecho o la situación investigada. En el análisis de la información también nos va a permitir encontrar las respuestas que nosotros buscamos en las relaciones de las variables que establecimos en nuestra matriz de congruencia. Si tuvimos o no tuvimos hipótesis o supuestos teóricos y aquellas que surgen como parte de los valores agregados de la investigación, es decir, aquellos datos o respuestas que se nos dieron aún sin tener interrogantes, pero que durante nuestra tabulación y durante nuestra investigación salieron esos resultados que también son importantes. Los apartados sugeridos para el capítulo 4 son el análisis descriptivo, el análisis inferencial o cualitativo y la discusión de resultados. En el análisis descriptivo, esta parte va a consistir en hacer una descripción del comportamiento de los variables y de los indicadores incluidos. Es decir, que según nuestra matriz de congruencia, las variables y los indicadores, vamos a describir cómo éstas se comportaron cuando nosotros ya tenemos los datos y los procesamos. Este análisis descriptivo se puede realizar en dos formas, cuantitativa o cualitativa. Cuando nosotros hablamos de manera cuantitativa, es mediante tablas, gráficos por cada una de las variables y sus indicadores. O lo podemos hacer de manera cualitativa por medio de diagramas de proceso, mapas conceptuales, matrices comparativas, organizadores de gráficos y otros medios. Cuando decimos el análisis descriptivo, estamos hablando en la forma en la que nosotros vamos a describir las variables y los indicadores, ¿verdad? Y podemos hacer inclusive ambas, hacerlo de manera mixta. Cuando hablamos de análisis diferencial o cualitativo, cuando decimos que una investigación tiene enfoque cuantitativo, recordemos que esta investigación tuvo obligadamente que presentar hipótesis. Entonces, estas hipótesis formuladas se van a someter a pruebas estadísticas para poder interpretar y criticar el resultado en función de la teoría que nosotros fundamentamos en el estudio. Entonces, para un enfoque cuantitativo, debemos de tener en consideración los siguientes pasos. Primero, la formulación de hipótesis. Se formula una hipótesis nula y una alternativa. Acá no existen hipótesis generales e hipótesis específicas. Solamente se formulan nulas y alternativas.
La expresión estadística de las hipótesis nulas y alternativas. Debemos de explicar exactamente de manera estadística dichas hipótesis. El cálculo del estadístico de prueba, es decir, con qué prueba estadística yo vine y puse a cada una de las hipótesis a prueba para poder rechazar o aceptar la hipótesis. Y por último, la decisión y la interpretación del resultado. Es decir, que después de realizar la prueba estadística con cada una de ellas, puedo tomar la decisión de que si la acepto o no acepto la hipótesis que me planteé. Pero cuando estamos hablando de un enfoque cualitativo, en este vamos a estudiar las relaciones que encontramos en las matrices, diagramas o cualquier tipo de organizador de gráfico que nos van a permitir realizar estudios interpretativos. Es decir, que la estructura de este apartado se realiza con temas y subtemas que corresponden a las variables y las dimensiones de estas según los indicadores que nosotros pudimos proponer, o bien según los objetivos específicos que nosotros propusimos. Recuérdense que en la matriz de congruencia, nuestros objetivos son los que nos permiten tener las variables y los indicadores. Entonces, en este caso, sería bajo los objetivos específicos propuestos. Recordemos que si el tipo de investigación que nosotros vamos a aplicar a algún diseño, deberá ser necesario exponerlo y explicarlo con cada uno de los elementos y procesos. Por ejemplo, si nuestro tema de investigación es un diseño experimental, este tiene que obedecer a un análisis estadístico puro y debemos de utilizar todas las partes estadísticas que lo comprenden. O, en todo caso, este es un diseño conceptual, generalmente va a responder a un enfoque cualitativo. Es decir, que este enfoque se va a basar generalmente en lo fenomenológico. Es decir, que lo va a ver con una visión holística y etnográfica. Por lo tanto, se va a centrar en el pensamiento y sentimientos de las personas y la principal técnica para realizarlo es una entrevista en profundidad. ¿Qué pasa una vez que nosotros realizamos todo? Vamos a la parte de discusión de resultados. Esta consiste en poner en debate, comparar y diferenciar los puntos de vista de los autores revisados cuando nosotros realizamos la fundamentación teórica en contraste con lo que nosotros encontramos en nuestro estudio. Además, como investigadores, deberemos de poner nuestros análisis y nuestros aportes propios con relación a todo lo que nosotros investigamos y lo que pudimos obtener. Este es el conocimiento nuevo que en realidad le da sentido a lo que llamamos como investigación científica y se considera la parte más importante del trabajo de investigación. La rigurosidad de esta discusión depende del tipo de investigación, si era cualitativa o si era cuantitativa, lo que significa que en cuanto mayor sea el nivel de profundidad del estudio, mayor profundidad tendrá la discusión. Nosotros terminamos de realizar esta parte y continuamos con el capítulo 5, que son las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones van a representar las respuestas a las interrogantes planteadas en la investigación y al logro de los objetivos. Es decir, que por medio del análisis y la discusión de los resultados, nosotros vamos a poder poner en forma de párrafos en realidad los resultados obtenidos de la investigación y si dan respuesta o no a nuestra interrogante planteada, que es el planteamiento del problema, y asimismo al logro de los objetivos específicos. Así que por cada objetivo que nosotros planteamos en nuestra investigación, esta va a tener una respuesta o explicación que puede ser positiva o puede ser negativa. Además, podemos exponer otras conclusiones de valor agregado que nosotros pudimos obtener a la hora de realizar los resultados y que salieron o pudimos determinar mediante el cuestionario de manera profunda y que estos resultados se deben de incluir, detallándolos de manera específica.
ya que no se habían previsto o no se habían tomado en cuenta cuando nosotros realizamos los objetivos y que al mismo tiempo pueden plantearnos nuevas dudas o inclusive poder realizar hipótesis acerca de lo que nosotros encontramos. Así que de manera global y en síntesis, las conclusiones van a exponer los argumentos mediante los cuales nosotros vamos a verificar, a ampliar, a rechazar o reformular la teoría que nosotros planteamos al inicio de nuestro estudio. ¿Qué son las recomendaciones? Estas se utilizan más en estudios de investigación aplicada. Es decir, que vamos a expresar a modo de sugerencias las acciones que nosotros como equipo investigador sugerimos que se deben hacer y quiénes lo deben de realizar o pueden realizarlo. Esto es con el propósito de cambiar, introducir mejoras, ampliar, reorientar, definir o inclusive retroalimentar y valorar aquellos aspectos que la investigación demuestra la necesidad de hacerlo. Eso significa que estamos tratando de dar tips para que puedan cambiar sus estilos y modos de vida. De igual manera, los investigadores deben de proponer la forma de cómo lo pueden realizar. Esto puede ser mediante un plan de acción, mediante un programa, algún diseño, algún proceso o inclusive realizar procesos de debate y discusión, paneles, fórum, quórum, etcétera, que puedan orientar a los encargados para poder llevarlo adelante y, de ser posible, los investigadores pueden sugerir en qué tiempo y época se debe de realizar. Finalmente, las recomendaciones se derivan de las conclusiones, es decir, que según las conclusiones que nosotros hemos planteado, a cada conclusión podemos darles las recomendaciones que como investigador consideramos que puedan ser influyentes positivamente en la vida de las personas y que de igual manera se tienen que organizar en párrafos estructurados y deben de tener coherencia. Y con esto terminamos lo que es el informe de investigación. Si se fijan, el informe de investigación en realidad es bien cortito, pero es la parte más importante y quizás la más complicada, porque acá una vez nosotros obtenemos los datos y comenzamos a tabularlos y analizarlos, es lo que nos va a llevar más tiempo. Porque aparte de que tienen que tener coherencia el párrafo, deben de tener coherencia entre sí y deben de estar interrelacionados según la cantidad de objetivos específicos que nosotros nos planteamos en el informe, en el anteproyecto, ¿verdad? Si ustedes se plantearon hipótesis, pues entonces deberemos de explicar según el método estadístico que utilizamos si le rechazamos o aprobamos las hipótesis. Con respecto a esto, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Yo creo que con esto muchos equipos que han estado en asesoría conmigo se han percatado del por qué. Yo sugería que se hiciese un estudio cualitativo en vez de ser un estudio cuantitativo, por la complejidad que esta representa, ¿verdad? No tenemos dudas, no tenemos preguntas. Muy bien, excelente. Entonces, vuelvo a hacer el pase de lista. Y con esto vamos a concluir la clase. Con los equipos que tengo, tutoría y asesoría, pues nos vamos a ver a las horas que ya tenemos establecidas. Se meten al link de la clase y vamos a continuar. ¿Ok? Figueroa Hernández. Hidalgo García. ¿Será? Buenos días, no sé si me oye. Hidalgo García. No, Rivera Hernández. Ok. Martínez Cuellar. Aquí, doctora. Martínez Morales. Mejía Melgar. Presente, doctor.
Meléndez Cepeda. Sí, Rebeca, ya ahorita la tomé en cuenta. Ramírez Mengíbar. Presente, doctora. Rivera Hernández. Santos Hernández. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Trabanino Alfaro. Trabanino Alfaro. ¿No está? Bueno. Recuérdense cuando nosotros estamos hablando de la asistencia, ustedes tienen hasta un máximo de 6 inasistencias. Una vez ustedes tengan 6 inasistencias, automáticamente no pueden realizar el parcial del tercer registro. Esto implica que ustedes tendrán que solicitar examen diferido o nota ya extraordinaria, ¿verdad? De reposición. Se quedan sin hacer el derecho de manera solo. Así que solamente para que lo tomen en cuenta. Y de ahí ya no tengamos. Bueno. Doctora, Me entonces voy a las 10. según los tengan los horarios, como se los compartió Brian, de esa misma manera vamos a hacer. Sí, Heidi. Doctora, solo mencionarle que le envié el instrumento para que nos lo pueda validar, si lo podría revisar. Sí, los voy a revisar, ya los tengo ahí en cola de cómo voy dando revisión a todo lo que me están enviando, ¿verdad? Y también balanceo lo que ustedes me mandan con las actividades también propias del departamento que nosotros tenemos que realizar. Así que con un poquito de paciencia, pero ahí voy con todos. Tanto tengo una matriz de congruencia, tengo una revisión de trabajo, tengo su instrumento, ¿verdad? Quiero ver, tengo unas revisiones de cortos, así que ahí voy despacito. Quiero ver. Se queda conmigo Lourdes, nada más. Y eso sería todo. ¿Ok? Doctora, no sé si mencionó. Sí, quería, la mencioné. Bueno. A ver. Muy bien, ya está aquí. Muchas gracias, doctora. Hola, doctor, Bueno. disculpe. Sí. Disculpe que no estoy aquí por Zaragoza y no tengo muy buena señal con el celular porque estoy con las redes, pero está adentro aquí. Muy bien, ya tiene su asistencia. Discúlpeme, doctor. Bueno, no se preocupe. Gracias. Bueno,